Hoy en Antena Noticias, arrancan campañas por la alcaldía de la capital potosina. Encapuchados interceptan a Claudia Sheinbaum. Capturan a hermano del Mencho. Feminicida de Iztacalco, presunto asesino serial. Atentados y apagones en Ecuador. Día Mundial de la Tierra. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, les saludo con mucho gusto hoy lunes 22 de abril, arrancando semana con mucha información. Comenzamos. Al momento, un hombre perdió la vida al aventarse desde el quinto piso de un hospital en China. Esto luego de recibir el diagnóstico médico donde le notificaron que sufre de una enfermedad terminal. Hecho que influyó para que la persona saliera del consultorio para sentarse en la orilla del barandal, en donde se cuestionó si debía tomar la decisión más importante de su vida. A pesar de que uno de los galenos trató de alcanzarlo para sostenerlo de la ropa, el hombre estaba decidido en saltar al vacío, por lo que primero aventó una bolsa para después arrojarse hacia la zona libre que estaba en medio de la estructura del edificio construida en forma circular, en donde los consultorios estaban en los costados. Un sujeto que llegó a un hotel pensando que se iba a reunir con dos niñas menores de edad, fue recibido en cambio por policías, que le dispararon al ver que él les apuntaba con su arma, esto en Seattle. La policía difundió el video de la cámara corporal de uno de los policías, en donde se muestra lo que la institución detalla es una operación encubierta contra un presunto depredador sexual. En la grabación se escucha un primer disparo y otros dos agentes reaccionan disparando varias ráfagas sobre el sospechoso, quien murió en el acto. La Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo informó que por medio de un operativo en conjunto con la Guardia Nacional lograron el rescate de 27 víctimas de explotación sexual en el municipio de Benito Juárez. Durante el cumplimiento de una orden de cateo en un bar clandestino fueron rescatadas un total de 27 personas del sexo femenino, presuntas víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, todas de nacionalidad mexicana, originarias de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Las mujeres rescatadas quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, en donde les practicaron los exámenes médicos y psicológicos correspondientes. Aquí en la capital potosina, una niña de apenas 16 años de edad fue asesinada a balazos que personas desconocidas realizaron contra un local habilitado como salón de fiestas en el Boulevard Antonio Rocha Cordero, casi esquina con la calle La Pedrera de la colonia El Peñascal. Los hechos ocurrieron ayer domingo. Testigos, relataron que en el lugar se había realizado un evento social y cuando ya había terminado, también había un grupo de personas asistentes en el exterior y ahí es cuando dos personas a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra quienes estaban en el sitio. Además de la jovencita de 16 años, resultaron heridos dos asistentes más. Se reportó que la mayoría de quienes acudieron al evento social eran justamente jóvenes. 6 son las candidatas y candidatos que buscarán la presidencia municipal de San Luis Potosí. Las y los aspirantes a gobernar la capital potosina arrancaron formalmente sus campañas este sábado pasado, campaña que tendrá una duración de 40 días. Pero ¿quiénes son las y los 6 que pretenden ocupar el cargo de alcalde de San Luis Potosí? Comenzamos con María de los Ángeles Hermosillo Casas, quien es la candidata del partido Nueva Alianza. Ángeles Hermosillo arrancó su campaña en la Glorieta Revolución. Sebastián Pérez García es el candidato de Movimiento Ciudadano. Concentró a sus simpatizantes a las 5 de la tarde en la plaza de Aranzazú e hizo un recorrido por las calles del centro histórico. José Luis Chalita Mansur, del partido local Conciencia Popular. Él inició su campaña también a las 5 de la tarde en las escalinatas del Teatro de la Paz en el centro histórico. Luis Eduardo Egure Hernández, del partido Encuentro Social, arrancó también a las 17 horas en el callejón Aranzazú. Enrique Francisco Galindo Ceballos es el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, que integran los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y también de la Revolución Democrática.
Galindo Ceballos, quien busca la reelección, arrancó su campaña formalmente a las 17:15 horas en el Parque de Morales. Sonia Mendoza Díaz, abanderada por los partidos Verde Ecologista, Morena y PT, tuvo su mitin de arranque de campaña a las 19 horas en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Ayer domingo, un grupo de encapuchados interceptó al convoy donde se trasladaba Claudia Sheinbaum, la candidata de Juntos Haremos Historia, en el tramo carretero a Motocintla, Chiapas. Sheinbaum, se dirigía al mitin de campaña que encabezaría al lado del candidato a la gubernatura de ese estado, Eduardo Ramírez. Durante la detención, los individuos enmascarados dirigieron preguntas y comentarios a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Afirmaron ser aliados del gobierno actual y le pidieron que recordara a la sierra y a la gente pobre para evitar que Motocintla sufriera el mismo destino que Comalapa. Asimismo, las personas encapuchadas dispuestos en 2 retenes, en uno de ellos incluso armados, custodiaron el camino y también detuvieron a los autos que se dirigían hacia Motocintla de Mendoza, Chiapas, en donde se daría el mitin de campaña de la candidata presidencial y el candidato a gobernador. Y por su parte, Claudia Sheinbaum trató de minimizar el asunto, señalando que le pareció raro la forma en la que se dirigieron a ella y principalmente que el hecho haya sido registrado solo por un medio, Latinus. Claudia Sheinbaum dijo que no notó que los encapuchados estuvieran armados y descartó que se trataran de miembros del crimen organizado. En efecto, el medio que consiguió imágenes en primera fila del paro que le pusieron los encapuchados a Sheinbaum fue Latinus, en donde se indica que los susodichos eran autodefensas, sin señalar que pertenezcan a alguna organización criminal. Por su parte, hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los elementos del ejército mexicano encargados de la seguridad de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum dejaron acercarse a las personas encapuchados que interceptaron su camioneta y aseguró que se trató de un montaje realizado por el crimen organizado o por integrantes de la oposición. No va a regresar el bandidaje oficial. Se van a tener que ir a robar más lejos, pues a otra parte. Para concluir, presidente, ¿lo ve como un montaje entonces? Sí, es muy probable que sea un montaje. Muy probable, porque encapuchado, si alguien tiene una denuncia, ¿para qué se va a encapuchar? Y además dicen ahí que es pacífico. Pues si es pacífico, todos los que andamos por los caminos de México nos paran la gente y nos entregan sus escritos, incluso se quejan, pero sin taparse la cara. En otras cosas, Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Ceguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional la madrugada de este domingo a las 3:48 horas en la localidad Autlán de Navarro, Jalisco. El Registro Nacional de Detenciones indica que Don Rodo fue aprehendido en el fraccionamiento Hacienda Real, en el municipio de Autlán, y trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. En la descripción es señalado como un hombre de unos 70 metros, tez blanca, cabello oscuro, vestía camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y botas negras. Durante muchos años, Abraham ha tenido un papel discreto, pero de acuerdo con fichas e informaciones de inteligencia, desde hace tiempo se sabía de su existencia y del papel que desempeñaba dentro del cártel Jalisco. En diciembre del 2022 fue detenido otro hermano del Mencho, Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, que estaba señalado por organizar la logística, comprar armas, lavar dinero para el cártel y organizar violentas ofensivas contra grupos antagónicos. El cártel Jalisco Nueva Generación es considerado actualmente uno de los grupos más sanguinarios y poderosos de México, que se disputa el control de muchos territorios con la otra organización criminal mexicana, el Cártel de Sinaloa. Otra historia indignante de violencia de género.
Y es que el feminicidio el pasado 16 de abril de María José, una joven de 17 años por parte de un químico identificado como Miguel N., ocurrido en la colonia La Cruz, Coyuya, en la alcaldía Iztacalco, reveló un presunto caso de feminicida serial. Así lo confirmó la Fiscalía de la Ciudad de México. De acuerdo con la indagatoria, María José habitaba un departamento en el edificio marcado con el número 18 de la calle Cerrada de 16 de septiembre junto con su madre y una hermana. Miguel N. era habitante de esa misma zona, sin embargo, el pasado martes 16 de abril, al saber que la víctima se encontraba sola en el domicilio, ingresó para agredir físicamente y sexualmente al adolescente. La madre de María José, al volver al domicilio, observó justamente el momento de la agresión y al tratar de retener al químico fue apuñalada. Sin embargo, logró sobrevivir. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al punto y tras las entrevistas con vecinos y verificar las cámaras de seguridad, lograron dar con el presunto responsable, quien fue remitido al Ministerio Público. La Fiscalía de la Ciudad de México integró una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y tentativa de feminicidio. Las diligencias por parte de agentes investigadores dieron pie a un cateo en el domicilio del agresor y de otros inmuebles, en donde justamente se hallaron restos óseos, rastros biológicos, un serrucho, libretas, identificaciones oficiales femeninas, rastros semáticos, teléfonos celulares, discos compactos y también una memoria USB. Por estos indicios, la Fiscalía amplió la investigación por un presunto caso de feminicida serial. Daremos seguimiento cercano a este caso. Desafortunadamente, las autoridades reportan que este sujeto pudo haber cometido hasta 20 feminicidios más. Hechos que duelen y lastiman a toda la sociedad. El director de una cárcel de la costera provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador, fue asesinado a tiros este domingo, justo cuando se celebraba un referendo para endurecer la guerra contra el crimen organizado. Así lo informó el Servicio Penitenciario. Damián Parrales, director del Centro de Privación de Libertad Manabí número 4, conocido como El Rodero, fue víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida. En Ecuador se reporta que las prisiones son centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde el 2021. Y continuando en Ecuador, se reanudará a partir de este lunes los apagones que se habían interrumpido el domingo. Esto a causa de la celebración del referéndum convocado por el presidente de ese país, Daniel Noboa, para votar reformas sobre la lucha contra el crimen organizado y promover las inversiones y el empleo. En la capital Quito, los cortes de electricidad serán de hasta 7 horas, cuyo rango horario variará en función del sector de la urbe. Esto según el cronograma anunciado por la empresa eléctrica Quito. Los apagones iniciarán ante la sequía que afecta a la cuenca del río Paute, en donde se encuentra el segundo mayor embalse de Ecuador y un complejo de 3 centrales hidroeléctricas con una potencia de hasta 1.750 megavatios, con lo que sirve para abastecer alrededor de un tercio de la demanda nacional. Cada 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra. Esto para visibilizar el impacto de la actividad humana en el medio ambiente, así como exponer la necesidad de levantar acciones para un desarrollo sostenible. El Día Mundial de la Tierra fue celebrado por primera vez en 1970, esto con las protestas de cerca de 20 millones de activistas y civiles en Estados Unidos, quienes, tomaron las calles para exigir acciones ecológicas desde lo público y lo privado. Esta conmemoración, tuvo sus raíces en la década de los 60, cuando empezaron a ser más obvios los efectos negativos del calentamiento global, la contaminación, la emisión de gases y la sobreexplotación de recursos, especialmente para las poblaciones más pobres. Y años más tarde, en el 2009, fue la Organización de las Naciones Unidas quien nombró y fechó el Día Mundial de la Tierra 22 de abril. Este día fue designado como recordatorio para promover la armonía con la naturaleza y el planeta. Para este 2024, el lema del Día de la Tierra es el planeta contra los plásticos. La ONU resalta que el objetivo es alcanzar una reducción del 60% en la producción global de plásticos para el 2040. Conciencia, acciones, prevenciones,
cariño hacia nuestra madre tierra que nos arropa en este hermoso planeta. Bueno, siga minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente inicio de semana. Cuídense mucho.